¿Alguna vez has notado que en tu huerta las plantas que siembras en ciertos sectores se enferman sin importar lo que hagas? ¿O que los pulgones, hongos o larvas regresan al mismo lugar todos los años sin variabilidad alguna? Como sospeches, esto no es mala suerte, sencillamente puede que estés haciendo algo mal, pero es fácilmente corregible. Y como lo viste en el título de este video, la rotación de cultivos es fundamental para evitar este tipo de incidencias. Es por eso que en este video te traigo la manera de rotar camas efectivamente para reducir la incidencia de plagas y enfermedades, y de una manera muy simple para que lo entiendas, bien sea si tienes un huerto pequeño o una huerta mucho más grande. Cuando sembramos siempre lo mismo en el mismo lugar, ocurren tres cosas muy malas en nuestro huerto. Lo primero es que las plagas empiezan a multiplicarse de manera descontrolada en ese mismo sector porque saben que temporada tras temporada ahí va a estar sembrada lo mismo. Es muy fácil que se descontrole esta multiplicación de las plagas. En segundo lugar, los hongos y las bacterias que puedan estar en ese sector van a ser muy difíciles de controlar siempre que sean males de nuestras plantas si seguimos sembrando lo mismo ahí siempre. Y en tercer lugar, y de manera muy importante, si sembramos lo mismo siempre, vamos a agotar nutrientes específicos de la tierra porque las plantas que estamos sembrando ahí siempre los van a estar tomando constantemente. Necesitamos encontrar una manera de reponerlos. Rotar los cultivos es una manera de darle descanso y equilibrio al suelo. Deja que la naturaleza trabaje por ti y te beneficie siguiendo estos principios. Muy probablemente has escuchado de la rotación de cultivos antes, pero quizás lo que no es muy claro es que si bien tienes que rotar los cultivos, enfócate también en rotar las familias de plantas a los cuales estos cultivos pertenecen. Esto no se escucha tanto, pero es de gran importancia porque dentro de las familias tenemos plantas que son similares, comparten plagas similares, obtienen nutrientes de la tierra similares que los van drenando con el tiempo, como les comentaba, y es una falsa trampa caer en este tema de por creer que estoy cambiando la planta, ya estoy rotando efectivamente los cultivos, y esto no es así. Enfócate es en las familias de las plantas, y para eso lo que vamos a hacer es ir a través de cada una de ellas para que te familiarices con ellas y sepas que este es el principal tema, rotar las familias. Veremos más adelante en el video qué hacer si desafortunadamente ya durante mucho tiempo sembraste la misma especie familiar de plantas en el mismo lugar. Tenemos soluciones, no son a corto plazo, pero sí las hay. Vamos a abarcar con más detalle las familias de las plantas y cómo rotarlas efectivamente. Y para eso vamos a comenzar con la primera familia, que son las solanáceas. Es muy importante que después de cada ciclo que tú siembres esta planta, no la vuelvas a sembrar ahí. Esta es una de las familias que casi no perdonan el desarrollo de resistencia de plagas y enfermedades. Esta es muy importante que la rotes siempre cuando la vayas a sembrar. Ahora, en la familia de las brasicáceas, como por ejemplo son las coles, como el repollo, coliflor, brócoli y demás, estas todas comparten plagas muy similares, como por ejemplo la mosca de la col o la polilla guatemalteca que llaman. Es muy fácil caer en la trampa de que no identifiquemos todas las plantas de la misma familia, y a mí en lo personal me ha pasado, por ejemplo, el creer que por sembrar coliflor en un lugar y después sembrar rábano, ya con eso quedó saldado el tema, y resulta que no, resulta que estas dos hacen parte de la misma familia. Entonces no sería sensato rotar un cultivo de coliflor y después con una cosecha de rábanos sabiendo que son de la misma familia, como les vengo comentando. La siguiente familia son las cucurbitáceas. Dentro de estas encontramos por ejemplo el pepino, el zapallo, el auyamín, la auyama y demás. Estas son muy susceptibles al oidio si no las rotamos cada temporada. Ahora pasamos a una de mis familias favoritas, pero que tienen su requerimiento en términos de siembra, que son las leguminosas. Estas son plantas como frijol, arveja, habas y demás. Son muy buenas, digo que son mis favoritas porque fijan el nitrógeno de manera natural en el suelo, y este nitrógeno es un compuesto que muchas de nuestras plantas en la huerta van a requerir siendo de otras familias. Entonces es muy útil tenerlas ubicadas en nuestro huerto, y por eso les mencionaba anteriormente, dispersas a lo largo del huerto cuando es pequeño, pero estratégicamente puestas en nuestra huerta grande para que podamos rotar adecuadamente con esta familia si identificamos que la siguiente siembra que nosotros vayamos a hacer es demandante en nitrógeno. Si encuentras este contenido valioso, no dudes en suscribirte para apoyar mi labor y así poder llegar a más personas. Muchas gracias. La siguiente familia son las liláceas. Son todas esas plantas como por ejemplo la cebolla, el ajo, el puerro y similares, que si bien tienen sus requerimientos nutricionales,
no suelen ser tan exigentes como otras familias y por eso yo prefiero ponerlas después de un cultivo exigente en ese lote. La siguiente familia son las umbelíferas, que son plantas como por ejemplo el apio, la zanahoria, el cilantro y el perejil. Estas suelen ser demandantes en nitrógeno y por eso tenemos que asegurarnos que antes de sembrar nuestras plantas estén con buena disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Y esto lo podemos lograr por ejemplo con las leguminosas. La siguiente familia son las asteráceas y en esta familia están todo lo que es lechuga y escarolas. Y finalmente tenemos la última familia, que es la familia Amarantaceae. Aquí están las espinacas, la remolacha y la acelga. Estas también suelen demandar bastante nitrógeno, entonces es importante que nos enfoquemos en este factor para poderlo suplir desde antes. Les dejo un listado útil de las hortalizas más comunes que encontramos en nuestros huertos junto con sus familias en la descripción de este video. Ya sabemos la importancia de rotar. Ahora tengamos en cuenta que no se trata que solo nuestra huerta se componga de 2 familias y las vayamos cambiando. Esto no es lo ideal. Lo ideal es rotar por lo menos entre 4 familias constantemente. Y aquí les dejo un ejemplo de cómo lo hago en mi huerta. Inicio sembrando un lote completamente nuevo con solanáceas. Luego de que se acaba ese cultivo paso a sembrarlas con leguminosas. Luego paso a sembrar ahí astaráceas y finalmente brasicáceas. Fíjense que en lo que les acabo de comentar no sucede el caso en el que por ejemplo siembro leguminosas y astaráceas y otra vez leguminosas. No, esto no lo hago. Intento mantener esa rotación a lo largo de las diferentes familias lo que más puedo en función de lo que mi huerta también puede producir. En ciertos momentos habrá restricciones de alguno u otro tipo, como por ejemplo que no podamos conseguir las semillas, que no tengamos nuestros sistemas de riego adecuado, que no podamos tener la infraestructura adecuada y demás, pero por lo menos sí debemos esforzarnos lo que más podamos en rotar en mínimo 3 familias de las que les acabo de mencionar. Si luego de ya mucho tiempo te das cuenta que desafortunadamente incurriste en esta práctica del monocultivo, es decir, de no rotar las familias de las plantas que siembras en tu huerta, vamos a ver cómo darle solución a este tema. Lo primero es usar compost y un compost de muy buena calidad en buena abundancia. ¿Qué es un compost de buena calidad? Que tenga buena vida microbiológica, es decir, que esté activo, que tenga cierta humedad y cuyos materiales tengan un origen conocido. Necesitamos aplicar enmiendas, en este caso una enmienda orgánica como el compost, que nosotros sepamos de dónde viene, qué materiales usaron para que no vayamos a alterar los balances que tienen nuestros suelos en términos microbiológicos y de nutrientes. Lo segundo, y obviamente como lo supondrás, empezar la rotación instantáneamente de cultivos. Y lo tercero es no volver a sembrar el monocultivo que tenías antes en un periodo de tiempo bastante extenso. Si yo te dijera un tiempo exacto, no necesariamente tendría sentido alineado a el uso que le has dado al suelo. Pero si puedes esperar idealmente 2 años o más en volver a sembrar ese tipo de cultivo, sería lo mejor para el suelo. Muchos de mis clientes me han preguntado ¿qué pasa después de esos años que dejé descansar la tierra y la trabajé con el compost y elementos orgánicos para aumentar la diversidad microbiológica? ¿Tendremos la misma presión de plagas y enfermedades desarrolladas anteriormente? La respuesta es puede que sí, puede que no. Y en el caso en el que sí tengas esa presión, ten presente que si enriqueciste el suelo microbiológicamente, esa presión va a ser mucho menor. Todo depende de los factores previos a cuando empezaste a hacer la rotación de cultivos. Es decir, la carga de patógenos era muy fuerte, no tan fuerte, los nutrientes que tenía el suelo estaban completamente obsoletos, quizás no tanto. Son tantas las variables que no puedo decirte una medida exacta de cuánto tiempo debes esperar. Aquí lo que nos sirve en consecuencia es ir revisando la salud de las plantas a medida que éstas vayan creciendo, obviamente habiendo sembrado otras familias diferentes. Ya hablamos del compost, pero también hay otras estrategias que uno puede utilizar en el huerto. Son un poquito más difíciles de conseguir y de aplicar correctamente, pero son completamente válidas y tienen una efectividad también bastante interesante, como por ejemplo el uso de tricoderma o inclusive micorrizas. Estos son microorganismos que ayudan a una mejor obtención de nutrientes por parte de las plantas y, como te darás cuenta, también trabajan en esa salud del suelo. No olvides revisar los otros videos en los que he enseñado diferentes cosas de la huerta. Poco a poco vamos armando todo un sistema que va encajando con sus debidas piezas en los diferentes momentos.